voy a hablar sobre los fondos mutuos conservadores y les voy a hablar sobre 3 puntos: características, requisitos y comisiones. Empecemos por las características. En la primera característica nos dice que tenemos que tener un monto mínimo de 400 soles para poder aperturar esta cuenta conservadora. El tiempo mínimo de permanencia es de 30 días. El plazo sugerido de inversión es de 3 años. La disponibilidad de rescate es al tercer día. En los requisitos tenemos 2 puntos muy importantes: ser un cliente del BBVA y tener una cuenta corriente o si no una cuenta de ahorros. Contar con el monto mínimo de inversión en dicha cuenta, ya sea en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente. En la comisión tenemos 3 puntos también: la suscripción, administración y rescate anticipado. En la suscripción se aplica del 0% sin nada de costo. En la administración se aplica un 1.10% más el IGB. En el rescate anticipado solamente se aplica esta parte si no cumples con el tiempo de permanencia en el acuerdo establecido. Es decir, que si tú no cumples con el acuerdo establecido, se te va a aplicar el rescate anticipado, que sería el 0.5% más el IGB. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar acerca del Fondo Mutuo Conservador. El Fondo Mutuo Conservador es una inversión de bajo riesgo que se destina a la mayor parte de sus inversiones a depósitos a plazo, a cuentas de ahorro y etc. Y en menor medida a instrumentos de renta fija como los certificados, los bonos y los papeles comerciales. Los beneficios del fondo mutuo son estables, que significa que invierten principalmente en depósitos, por lo que el valor cuota se mantiene estable en el tiempo. Son flexibles también porque puedes disponer de ellos cuando tú desees y en el lugar donde tú creas conveniente. Y son seguros porque solo tú puedes acceder a la banca móvil o ya sea a la misma agencia del BBVA. Ahora les voy a hablar sobre el fondo moderado. Pues el fondo moderado alcanza una mejor rentabilidad que un fondo conservador. Un fondo moderado es una inversión de riesgo medio que genera una rentabilidad media, mayor que un fondo conservador. Los fondos moderados son aquellos que invierten en bonos o en una combinación de instrumentos de renta variable, como acciones, y de renta fija, depósito a plazo, bonos, papeles comerciales, etc. Si el principal objetivo es tener un equilibrio entre la estabilidad y el crecimiento de tu patrimonio, asumiendo que se puedan presentar ciertas fluctuaciones en un tiempo, pues la mejor opción es invertir en un fondo moderado. El BBVA nos brinda 5 fondos moderados. Uno de ellos es el BBVA Soles Renta Fija y BBVA Dólares Renta Fija. Las ventajas de este: puedes disponer de tu inversión al día siguiente de que solicites. Mantén 7 días de tu inversión y no pagues penalidad de rescate anticipado. Obtén una rentabilidad atractiva a mediano plazo. Invierte en deudas emitidas por el Estado peruano. Monto mínimo de inversión. BBVA Soles es de 400 soles y en dólares es de 1.500 dólares. El tiempo mínimo de permanencia es de 7 días de calendario. Plazo sugerido de inversión es de mediano plazo, 9 meses a más. Disponibilidad del rescate al día siguiente del solicitado. Requisitos: ser cliente BBVA y tener una cuenta corriente o de ahorro en soles o en dólares. Contar con un monto mínimo de inversión en dicha cuenta. Las comisiones que te cobran: suscripción es del 0% sin costo. Administración el 1.3% más el IGB. Rescate anticipado es el 0.5%, se cobrará únicamente si no cumples con el tiempo mínimo de permanencia. Por otro lado tenemos BBVA Renta Global. El monto mínimo de inversión es de 1.000 soles. Accede a los bonos de mercado desarrollados y emergentes de manera diversificada. Invierte en instrumentos de renta fija internacional gestionados a través de los fondos mutuos de las mejores gestoras
a nivel mundial. El fondo realizará pagos de rentas de forma trimestral. El objetivo tiene como objetivo ofrecer al inversionista la opción de invertir en un portafolio conformado predominantemente por cuotas de participación del fondo BBVA Global Fund. Comisión. La comisión física de gestión patrimonial es del 0.8%. Comisión de reembolso monto rescatado del 2%. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate ni el impuesto a la renta. Ahora le paso con mi compañera Birna. Fondos moderados. Dentro de los fondos moderados encontramos el fondo de fondos estratégico equilibrado. Sus beneficios tiene como objetivo invertir en una combinación de activos en función a la tolerancia al riesgo de inversionistas con perfil moderado. Accede desde 400 soles. Dispones de tu inversión al tercer día útil de haber sido solicitado. Las características. El tiempo mínimo de permanencia es de 30 días calendarios. La inversión de monto mínimo es de 400 soles. El plazo y el rescate es sugerido en 5 años. La disponibilidad del rescate es al tercer día de haber sido solicitado. En cuanto a los requisitos, es ser cliente del BBVA, contar con una cuenta corriente o cuenta de ahorros, contar con el monto mínimo de inversión en cualquiera de las dos cuentas. En cuanto a las comisiones, la suscripción es de cero costo. La administración es del 1.50 más el IGB. La comisión por concepto es de la administración de la Sociedad de Administradores de Fondos. El rescate anticipado tiene el 0.50% más el IGB. ¿Qué es la comisión de rescate anticipado que se cobrará únicamente si no cumples con el tiempo mínimo de permanencia? Fondo de fondos BBVA estratégico equilibrado en dólares. Tiene como objetivo invertir en la combinación de activos en función a la tolerancia del riesgo de los inversionistas de perfil moderado. Accedes desde 100 dólares. Dispones de tu inversión al tercer día útil de haber sido solicitado. En cuanto a las características, el tiempo mínimo de permanencia es de 30 días calendarios. El plazo de rescate es un plazo sugerido en 5 años. Y la disponibilidad del rescate es al tercer día útil solicitado. La inversión de monto mínimo es de 100 dólares. Dentro de los requisitos está ser cliente del BBVA, contar con una cuenta corriente o cuenta de ahorros y contar con un monto mínimo en dicha cuenta. En cuanto a las comisiones, la suscripción es de cero costo. En la administración es del 1.80% más el IGB, que es una comisión por concepto de administración de la Sociedad de Administradores de Fondos. En el rescate anticipado es el 0.50% más el IGB, que es la comisión de rescate anticipado, que se cobrará únicamente si no cumples con el tiempo mínimo de permanencia. También tenemos la apreciación de capital FOES, que en los beneficios se invierte principalmente en instrumentos de renta variable. Se invierte desde 100 dólares. Dispones de tu inversión al tercer día que solicites. Al tercer día de ser solicitado. En cuanto a las características, la inversión es de monto mínimo de suscripción de 100 dólares. El tiempo mínimo de permanencia es de 30 días calendarios. En el plazo de rescate también es sugerido en 5 años. La disponibilidad del rescate se da al tercer día de ser solicitado. En cuanto a los requisitos, ser cliente del BBVA, contar con una cuenta de ahorro o cuenta corriente
y contar con el monto mínimo de inversión en dicha cuenta. En cuanto a las comisiones, la suscripción es de cero costo, la administración es de 1.20% más el IGB, que es una comisión por concepto de administración de la Sociedad de Administradores de Fondos. El rescate anticipado es del 2% más el IGB. La comisión de rescate anticipado se cobrará únicamente si no cumples con el tiempo mínimo de permanencia. Muy buenas tardes, profesora. El día de hoy le voy a exponer sobre los fondos mutuos agresivos. Estos se dividen en tres partes, que son el fondo de fondos BBVA Estratégico Dinámico de Soles, el fondo de fondos BBVA Estratégicos Dinámicos de Dólares y el fondo de fondos BBVA Global Equity. Estos constan de cada uno contiene ventajas, requisitos, comisiones, características y mínimo a mantenerlo al monto. En las ventajas, en los fondos de fondos BBVA Estratégicos Dinámicos de Soles y los Estratégicos Dinámicos de Dólares tienen ventajas muy parecidas. Una de ellas es que tienen como objetivo invertir en una combinación de activos en función a la tolerancia de riesgo que tiene un inversionista con un perfil agresivo. La segunda ventaja es que estos fondos, soles y dólares, invierten en tres estrategias de inversión, las cuales son generación de flujo, apreciación de capital y preservación de capital. En esas tres estrategias de inversión es donde invierten estos fondos. Esta también mantiene una cartera diversificada que busca maximizar la rentabilidad en largo plazo. Y las ventajas del BBVA Global Equity es que estos invierten en temáticas como la salud, el bienestar y la tecnología, entre otros. Y en las características tenemos cuánto es el monto mínimo que se debe tener para poder acceder a estos fondos. En el de soles es de 400 soles, en el de fondos dólares es de 100 dólares y en el del Global Equity es de 500 dólares. El tiempo mínimo de permanencia en el de soles y dólares es de 30 días calendario y en el del Global Equity es de 90 días calendario. El plazo sugerido de inversión es de 5 años para ambos, para los tres, y puedes disponer de tu inversión al tercer día útil. En los requisitos en soles tenemos en que debes ser cliente BBVA y debes tener activa una cuenta corriente o una cuenta de ahorros soles. En los fondos BBVA Estratégicos Dinámicos de Dólares y los de Global Equity es que también debes ser cliente BBVA y tienes que tener activa una cuenta corriente o una cuenta en dólares. En cualquiera de las cuentas que deseas aperturar debes tener el monto mínimo de inversión. Y ahora pasamos a las comisiones, que en el fondo de fondos estratégicos dinámicos de soles es del 2% más el IGB. En el de dólares es del 1.80% más el IGB. De igual forma en el Global Equity, que es del 1.80% IGB. En caso de ser el rescate anticipado, se le cobra una comisión del... En caso de soles, varía al 0.50% más el IGB. En el de dólares, 0.50% más el IGB. Y en el de Global Equity es del 3% más el IGB. A lo que me refiero con el rescate anticipado es cuando no se cumple con el tiempo mínimo de permanencia. Es por eso que se le cobra esa comisión. Y en el monto mínimo a mantener, en el de soles es de 100 soles, en el de dólares es de 50 dólares y en el Global Equity es de 50 dólares. Gracias.